pascual. Recibimos a nuestro Padre y Pastor, Monseñor Andrés, que en nombre de Cristo presidirá nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta celebración, y que Cristo muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, permanezca ahora y siempre con ustedes. Después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, por medio de la penitencia, la oración, las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual del Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. En esta semana, una persona con la que estaba conversando, no creyente, pero tampoco, digamos, atea en el sentido de hostil a la Iglesia. Una persona que decía, me gustaría creer, pero no tengo fe. Me parece que todas esas cosas que van a hacer durante esta semana son invenciones, son fantasías, son cosas que se les ocurrieron a determinadas personas y las siguen haciendo todos los años. A ver, ahí es importante hacer una distinción fundamental. Nosotros esta semana recordamos hechos, no ideas, no relatos, sino hechos que sucedieron de verdad. Están registrados en la historia, pero no solamente por creyentes, sino en fuentes, en crónicas que no tienen nada que ver, digamos, con la fe cristiana, crónicas de la época. Estos hechos sucedieron. Ahora bien, ¿dónde empieza la fe? La fe empieza que a partir de estos hechos, que se centran en Jesús, que fue sepultado, además que fue juzgado, como lo vamos a escuchar hoy durante la misa, en el relato del Evangelio, fue juzgado, condenado injustamente como un inocente, fue sepultado. Estos hechos los registra la historia. Ahora después vienen los testigos que lo vieron resucitado. Ahí empieza la fe. ¿Creemos o no creemos en esos testigos? ¿Vieron? Y ese testimonio lo vamos transmitiendo de generación en generación. Testimonio con nuestra vida, testimonio con nuestra vida, no con nuestras palabras. Nosotros estamos invitados a hacer el mismo camino que hizo Jesús, si queremos encontrarnos con Dios y con nuestros hermanos, si queremos construir sobre bases sólidas la pareja humana, la familia, la comunidad humana, la familia de pueblos. Dios nos muestra el camino. Esos hechos que sucedieron en ese hombre, plenamente hombre, Jesús de Nazaret, hijo de María, es también, creemos, hijo de Dios, que venció todos los obstáculos. El peor es el pecado, el alejamiento de Dios, para mostrarnos cuál es el camino. Para eso nos estuvimos preparando. Por eso, hoy, llenos de fe y con gran fervor, recordando esa entrada triunfal, sigamos al Señor para que por la gracia que brota de la cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Bendecimos los ramos. Oremos. Sí. Aún a pesar de nuestros pecados,
Cristo quiere bendecir nuestras vidas. Levantemos nuestros ramos bien alto como signo de amor a Jesús, que triunfa sobre nuestros pecados, sobre nuestros egoísmos y sobre la misma muerte. Recibamos en silencio la oración de bendición. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que cuantos seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar con Él a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos el relato de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como Él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron: el Señor lo necesita. Luego llevaron al asno a donde estaba Jesús y poniendo sobre él sus mantos lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus manos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en voz alta por todos los milagros que había visto, y decían: bendito sea el Rey que viene, en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al final del Evangelio que acabamos de escuchar, dos grupos de personas reaccionaron de manera distinta a la entrada de Jesús a Jerusalén. Dos grupos que reaccionaron de diversa manera. Unos, como suele suceder, vieron muy exaltados, llenos de alegría, alababan a Dios en alta voz, es decir, a los gritos, por los milagros que habían visto. Otros que estaban allí, por lo que se ve muy conocidos de Jesús, porque se acercaron a Él, le pidieron que los reprenda, es decir, que bajen el tono. La respuesta de Jesús los dejó desconcertados. Les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Nosotros estamos aquí para recordar esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Por eso venimos con unos ramos con los cuales queremos expresar la alegría de nuestra fe en Jesús muerto y resucitado por una parte,
Pero además de ser, con estos ramos, queremos ser testigos alegres, bueno, y tal vez algo ruidosos y exaltados. De esta manera estamos dispuestos sobre todo a dar testimonio valiente de nuestra adhesión total a Jesús y reconocerlo como el Mesías, el Salvador. Sí, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero también bendito el Señor que nos invita a que lo sigamos por la gracia que brota de la cruz y así poder tener con Él parte en su resurrección y en su vida. La gran mayoría, por lo que sabemos de la Escritura, la gran mayoría, tanto de los exaltados como de los más templados, de los más cercanos y de los menos, cuando llegó el momento de acompañar a Jesús por el difícil y doloroso camino de la cruz, desaparecieron y lo dejaron solo. Nosotros no queremos ser del grupo de los cobardes, pero tampoco vamos a presumir. Con humildad suplicamos la gracia de ser fieles testigos hasta el final, como fue María, la Madre de Jesús, y como lo fueron los mártires riojanos. No sé si todos tenemos la noticia. Mártires riojanos significa de la provincia de La Rioja, la nuestra. El 27 de abril, por el próximo 27 de abril, van a ser beatificados 4 mártires que murieron en el año 1976, época oscura y difícil por la que pasamos. 4 mártires, un catequista, 40 años, padre de 3 hijos, su mujer se llamaba Coca y vive todavía, claro. Un sacerdote, Gabriel Longueville. Gabriel Longueville, un sacerdote francés que muy joven pidió dejar su patria para ir a servir como sacerdote a otro lugar y vino aquí a Corrientes, 1969, lo recibió Monseñor Vicentín. Estuvo 2 años trabajando con nosotros como sacerdote. En 1971, al año siguiente, pidió ir a La Rioja e incorporarse al ministerio, al presbiterio de La Rioja. Murió también con 45 años, asesinado los 2. El sacerdote fue asesinado con otro compañero, un franciscano conventual, tenía 31 años, la noche del 18 de julio. Y finalmente, el objetivo, naturalmente, era el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli, que ese mismo año, el 4 de agosto, también da la vida por la fe, por Jesús, mártires. Eso es seguir a Jesús hasta el final. A ellos les tocó por ese camino, pero a todos nos llama a vivir nuestro compromiso cristiano hasta el extremo en el lugar que nos toca. Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, entre nosotros, los presbíteros, por supuesto, en la calle, en el trabajo, en la función pública. Junto a la cruz y la Virgen, nosotros entonces, bautizados y enviados, vayamos gozosos por nuestras calles a dar testimonio valiente y alegre de nuestra fe hacia el templo donde celebraremos la Eucaristía para iniciar piadosamente la Semana Santa. Hosana, Hosana, al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un gloria al principio. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hosana, Hosana, al Hijo de David, bendito el que viene
del Señor, Hosana al Hijo de David. Fue el quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob su predilecto. Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana.